Bienvenidos a este nuevo episodio de Meramente Ocio. Ya es el 13. 13, el de la mala suerte. Ajá. El 13 de la mala suerte. Uy. Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí. Con miedo. ¿Con miedo? Sí. Bueno, estamos los habituales, falta Gaby nomás. Sí. Y bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema hoy? Hoy fuiste vos. No, fuiste vos. ¿Qué tema nos trajiste, Álvaro? No, porque yo traje Sí. el tema Sí. a nosotros. Sí. En general. Bien. Al podcast. A este podcast, no sé qué grabaciones. A este engendro. Sí, hermético. Sí. Habría que pensar qué estamos haciendo. Lo trajo don señor Sebo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el arte. Ujú. ¿Qué es cagarse de frío? Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, vos me pediste. Pasa que me pediste algo de lo que no soy conocedor, así como. Pero bueno, como ya en este canal nos dedicamos a hablar. Como es un tema que nadie conoce, no hay ningún problema. Sí, y como que nos dedicamos a hablar en todos los episodios. Sí, no me sería nada. Si no somos conocedores de muchas de las cosas de las que hablamos. Claro. Pero eso no se lo crean nadie que está escuchando. Vamos a hablar sobre el arte y más específicamente creo ahora al principio sobre las artes plásticas y sobre la pintura en específico. Sí. Porque, bueno, después se dio el tratamiento si va a ser para el arte en general. Pero bueno, lo que yo en un momento al autor que les traje a los chicos, que es interesante, en nuestra facultad ha habido profesores que lo han trabajado, 2, pero es bastante desconocido y ahora en el mundo hispano creo que ¿A Florensky? a Florensky, no sé, ¿Está bien? sí, totalmente basado. Pasa que en la vida pasan cosas raras. Bueno, presentarlo antes porque. Claro, no- Pavel Florensky. A ver, ¿quién vivió? Mira, pasa que te digo en serio, no sé tanto, pues. Supongamos que primera mitad del siglo XX, 20 sí, mal no me equivoco. O sea, pero debe haber muerto antes de la Segunda Guerra Mundial, antes en los años 30 o un poco antes. Ujú. Matemático y físico, el hombre, Pavel Florensky, un genio de la matemática y de la física, que luego se hace sacerdote ortodoxo y justamente ahí se da la revolución rusa, la revolución bolchevique, y él es como un doble agente, no un doble agente sino que da clases. Sigue dando clases y los ponen como en las universidades estatales. Ujú. Y están las anécdotas de que él se robaba en la sotana adentro reliquias para que no la destruyeran los soviéticos. También él hace, bueno, y es lo que nos trae lo interesante, crítica del arte. Bueno, cuestión, a ver, como buena persona que era, termina en un gulag. No sabemos dónde está muerto, pues fue fusilado en el gulag en una fosa común. Pero bueno, lo que nos traía a colación es un libro de él, que es el más famoso, que se llama La perspectiva invertida. Que si tienen la ocasión de leerlo, está bueno. Después también están buenas bueno, pues como era sacerdote ortodoxo, él antes se había casado. Ujú. Entonces las cartas a los hijos desde el gulag, Mira. sobre cómo educarlos, todo, es muy bonito. Y bueno, y él en La perspectiva invertida va contra uno de los cánones, y creo que este episodio, también con lo que vamos a hablar sobre Ananda Coomaraswamy, es un poco eso, ir contra los cánones modernos, que en realidad son, si se quiere, renacentistas del arte. Estarían... Sí. O sea, los cánones modernos del arte tienen como su origen en el Renacimiento, Claro. su gestación en el Renacimiento. Pasa que son Sí. lo mismo. Igual Coomaraswamy lo pone como el origen antes, en la época de decadencia de No, Grecia. Pero eso también habla Florensky. Sí.
Pero justamente, como canon, como manera de hacer arte, los cánones que tenemos, bueno, que igual ya implosionaron, se destruyeron Sí. en sí mismos, se comieron a sí mismos, Claro. que son como Cronos que se come a los hijos, pero los cánones modernos de historia del arte son los cánones del Renacimiento. Y en las artes plásticas y en la pintura, justamente el canon más grande es la perspectiva y justamente junto con la perspectiva va el... ahora no me sale, ven, que me traen a hablar de cosas. La perspectiva y... ¿cómo se llama la correlación entre partes? Proporción. La proporción y la perspectiva. Porque ¿qué dice Paul Florensky? Él está hablando sobre los iconos. Dice, en los mejores iconos encontramos una transgresión total de todas las normas de la perspectiva. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, porque supuestamente ese es el canon, ese es el arte más perfecto. Y después se retrotrae a las culturas arcaicas, si se quiere, Grecia, Egipto, donde estaban los presupuestos matemáticos, pues justamente para que haya proporción y perspectiva vos tenés que tener presupuestos matemáticos para hacerlo. Hacer los cálculos. Hacer los cálculos necesitas, y justamente los griegos y los egipcios tenían los presupuestos matemáticos para hacerlo. Entonces, algo que se le achaca mucho en los manuales de historia de arte, suponete de los egipcios, es eso, que seguían pintando sin perspectiva, y es más, cuanto más iba desarrollándose el arte egipcio, más antiperspectiva se ponía. Ajá. Lo mismo pasa con el arte románico medieval, lo mismo pasa con la iconografía. Claro. O sea, mientras más Se desarrollan estos tipos Ajá. de arte. se vuelve más sofisticado y se vuelve menos realista como lo entendería el Renacimiento. Claro. Y ahí ese es uno de los... Claro, porque al ser canon, el canon te dice la realidad. Claro, que podamos ir poniendo imágenes, Sí. porque esto sin ver las pinturas. Eso iba a decir, sí, digo, bueno, queda muy ahí abstracto. tenemos una pintura Claro. ¿Qué sería? que respeta las perspectivas y los cánones modernos. Proporción. La proporción, Sí. la gente tiene pies de tamaño normales, cabeza de tamaño No, y el- tiene la nariz un poco grande, pero, Sí, pero capaz como- de narigón. El punto de fuga. Sí, Claro, todo. y ahí tenemos un ejemplo de arte que no respeta los cánones modernos. Claro, Claro. Sí, de todas formas vamos a ir. Sí, de todas formas vamos a poner porque son Porque interesantes. hay que verlos. Sí, porque y se ve. Ese Sí. es el tema. Entonces, cuanto más senil se pone, Florenzi usa esa palabra, se pone más senil el arte, más contraperspectiva se pone. Ujú. O sea, se ve que no respeta o sea, la perspectiva, pero en el sentido de el modo en que se esperaría que se represente. Claro, no. Y que la transgresión misma es resaltada Sí. Que transgresión, a ver, que es una transgresión, al canon de la perspectiva. ajá, que un ejemplo. Suponete en el... Bueno, y acá, justamente, si queremos hablar de grandes... A ver, el gran iconógrafo ruso medieval es Andrei Rublev. Bueno, Si vemos... está el icono de San Juan Evangelista de Andrei Rublev, en el que se ve... A ver... Perdón. San Juan Evangelista está llevando así el icono. Bueno, igual después van a poner la imagen, pero Sí. para que ustedes entiendan. Se deberían ver cuántos lomos. Y yo desde acá veo 2. Claro, pero suponete ahí, ¿cuántos se ven? Y 3, pero de pepino. Bueno, justamente hay un lomo que ya lo vamos a poner la imagen y todo, un lomo que no se debería ver y que está muy mal. O sea, claro. o Andrei Rublev, que es el mayor iconógrafo ruso medieval, no sabía pintar. Y el arte de los egipcios, el arte medieval europeo, la iconografía, el arte griego arcaico, era justamente eso, arcaico, primitivo, era una huevada de indios.
O sea, el arte de siempre sería. El arte de Y de siempre, todos lados. sí, no ha tenido perspectiva. Ujú. Y ha ido en contra. Ahora, ¿qué pasa? Y el dato que recién lo nombraste, que es lo que lo hace más contradictorio y transgresor activamente desde Claro. el principio, es que tenían el desarrollo matemático. Claro. O sea, No, te no, vas- y lo resaltan. O sea, tienen Claro. la matemática para hacerlo y además resaltan que vos decís, o sea, son burradas que muy fácilmente un gran artista sí, o cualquier persona que vea, que pueda Sí. ver, se daría cuenta de que no está Claro. bien. Y entonces él da el ejemplo, y Coomaraswamy también, porque lo que vamos a hablar también es sobre este textito que se llama Sobre la doctrina tradicional del arte de Ananda Coomaraswamy. Claro, en Grecia sí hubo una utilización de la perspectiva, y es más, en el primer lugar donde se utiliza la perspectiva para pintar es en el teatro, justamente Ujú. para hacer como una copia de la realidad Tal cual es. tal Tal cual se presenta. cual se presenta. No, Sí, disculpa, digas- disculpa. no digas pelotudeces. Tal cual se presenta para el espectador. Ahí es el primer lugar donde se empieza a usar, en el teatro griego. Y después vemos un desarrollo, si se quieren, están después, bueno, también las ruinas de Pompeya, que es ya una Grecia totalmente decadente. Ahí sí pintaban toda la casa con perspectiva. Como que era un juego, como que eran apariencias. Pues justamente el arte en el teatro utilizado para esto es una apariencia. O sea, vos lo que querés, y para lo que le estás utilizando es para aparentar un escenario. Es literalmente escenografía. Es literalmente, claro. Ah, ¿Y qué pasa? Y en una casa es escenografía también. Estás haciendo Sí. escenografía de tu casa. Perdón. sí, o sea, se está pensando en el espectador. Se está haciendo la representación para el espectador. Y tampoco, y fuera de eso también porque todo arte es para el, si querés de cierta manera, para el otro, Ujú. en el sentido de que, a ver, el artista ya vio, en los términos tradicionales, el artista ya vio lo que plasma, lo que Claro. va a plasmar Sí. es siempre para el otro. Ahora el tema es, ¿qué es lo que quiero plasmar? Claro, porque en la cosa está lo que está hecho para otro Sí. y lo que es en sí misma, digamos. En Ah, todas las cosas hay algo que se te muestra y que es totalmente hecho para mostrarse. Y hay otra cosa que lo constituye internamente, lo constituye en sí mismo. Es que justamente, y ahí está el tema. Ahí, y creo que, o sea, ¿qué pasa? Y acá está el gran problema. Florenzi habla de arte puro y arte instrumental. Si querés, no sé si utiliza la palabra instrumental, pero pongámosle la palabra instrumental. El arte desde el Renacimiento empieza a ser y quiere ser un arte instrumentalizado en el sentido de decorar. Bueno, que Coomaraswamy también critica eso, el arte para decorar. ¿Y qué pasa? Art Deco. Art Deco, es lo más... Pero ¿cuál es el problema ahí que subyace? Que ya no hay un arte como mostración del sentido de la cosa, pues son dos mundos distintos en los que se están moviendo. Ujú. Hay un mundo en el que decimos, hay un sentido en la cosa. Se puede hablar de ciencias que después podemos discutir si son el Totieneinai de Aristóteles, son eidos como Platón, que son las ideas como para Platón, Claro. tal cosa como para Santo Tomás, para San Buenaventura. Eso lo podemos discutir, pero hay un mundo de sentido que es lo más íntimo de las cosas y que es lo que nosotros podemos conocer y que es lo que manda. Pues ¿qué pasa? En el arte, y esto es lo que denuncia Florenzi, en el arte, acorde a los cánones de la perspectiva, lo que rige ya no es. Y acá, bueno, o sea, está el mundo, entonces podemos hablar de un mundo de sentido, ¿sí? Y que se muestra ese mundo de sentido y que lo podemos conocer, pero existe en sí y eso es lo importante. Ujú.
está el mundo del sentido. Y acá este es el gran problema de la modernidad en realidad. Que, si se quiere, podemos decir que en realidad para Santo Tomás mismo es una sola cosa, que es el intelecto. O sea, que hay una capacidad que tiene el hombre para no solo discurrir, escribir, calcular, sino que tiene una capacidad para ver lo que son las cosas dentro de sí misma, inteligir, leer dentro. ¿Sí? Pero para eso tiene que existir ese mundo de sentido que hay. O sea, el árbol tiene que tener una esencia, tiene que tener un sentido que es más profundo que lo que se me muestra materialmente. Entonces el hombre, justamente la modernidad es la negación de el intelecto, de la intelección, de la intuición intelectual, si se quiere. Compendio de todos los errores del humano, digamos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sacás eso de la ecuación, ¿qué te quedas? Con el arte raciocinante, el arte racional. Uh-huh. Bueno, el arte racional, ¿cuál va a ser? El que pueda calcular perfectamente todo donde debe estar, el que pueda hacer la realidad, acomodarse, pero ya no al sentido de la cosa, sino a lo que existe en sí, a lo que ciertamente está, digamos. Y no es a lo que ciertamente está, es a lo que se puede calcular. Claro. O sea, yo puedo acá poner un punto de fuga y puedo calcular cuánto tiene que medir la pierna del tipo sentado en la silla, Sí. conforme a su torso y a su cabeza, pero lo que importa es la cantidad. Es el reino de la cantidad. El reino de la cantidad. Pero no termino de entender. O sea, lo que claramente ya no prima el sentido. Claro, Está bien. No, o sea, no prima el sentido en el sentido de que no prima. la esencia, si querés. Claro. Claro, o sea, lo que las cosas verdaderamente son. Sí. O sea, el arte no está tratando de representar el ser. No está tratando de ver lo central de esa situación. Claro, No. Que, bueno, esto no sé qué representa, pero... es un banquero cobrando. Claro, un banquero que está, qué sé yo, aprovechándose quizá de... Sí. O sea, el modo de representarlo no está buscando atrapar la esencia de la situación, Sí. sino que busca. Es que justamente va a buscar, a ver, pues, Claro, porque lo que vos decís que no es la mímesis del sentido contra la mímesis de la percepción sensible nada más. claro, no, es, claro, ahí está el tema, Ajá. es, Yo lo entiendo así. Claro, Como, por un lado, copio el sentido, no, buscar el sentido, sí, no copiarlo, sino llevar que la obra te catapulte hacia el sentido, te lleve, como simbólicamente, o que la obra te refleje o te lleve a la naturaleza. O sea, a lo que ya es símbolo de otra cosa. sí, copia de copia, como diría Platón. Eso, copia de copia. Copia de copia, justamente el arte, y lo que dice Florenzi, el arte, según los cánones renacentistas, es copia, no es mímesis, es copia de copia. Es lo que da enunciado Platón, porque, Bien. ¿por qué? Porque no Sí. está yendo a la cosa en sí, Bien. está yendo hacia lo que puede discurrir la razón humana, está yendo hacia lo que puedo calcular, está mostrando lo que yo puedo calcular, y por eso también el arte se empieza a volver profano, empieza a representar cosas, pues si existe un mundo del sentido, el mundo del sentido es sagrado, es santo el mundo del sentido, en el sentido de que es santo en el sentido primigenio, que es separado. Entonces el arte nunca se va a ver desligado de lo ritual, de lo litúrgico, de lo divino. O sea, el arte, si quieren, y para usar así palabras super guau, porque somos re inteligentes, el arte es teándrico. El arte por sí es teándrico, que une las naturalezas divinas y humanas. Claro. Pero el arte, con los cánones modernos o renacentistas, empieza el camino de decir, no hay intuición, no hay cosa en sí. El sentido es lo calculable. Pues lo calculable es sobre lo que yo tengo poder. Justamente por eso el conocimiento es poder. Bien. Sobre lo que yo tengo poder. Entonces, ahí vemos, y es bastante... Bueno, no sé si es una simplificación, Sí. pero
Son tendencias, no es una Y, denuncia. claro, bien. Y también otra, como modo de ver dónde está el giro copernicano, digamos, ¿no? Sí, En bueno. en la tradición buscaba esto, buscaba ser cualitativo, buscaba el sentido, y en la modernidad elige una perspectiva. Bueno, claro. ¿Está bien? O sea, en el sentido de que me lo dijiste, lo dice Florensky, que manda la cosa o manda una perspectiva, que ahí siempre se puede ver desde miles de perspectivas. Bueno, Y en el caso del realismo renacentista, la perspectiva sería la perspectiva racional. la perspectiva racional. Pero ¿qué Podría pasa? ser la perspectiva fotográfica, o sea, de captar con la mayor fidelidad la percepción sensible. Claro. Podría ser la perspectiva anatómica. Sí. Entonces representás todo anatómicamente. Y eso es fenómeno. Ujú. Es lo que desaparece, no es el nuómeno. Claro, o sea, por eso son perspectivas. Son perspectivas. Y lo que queremos, y lo dice Florensky, y está buenísimo. Eso sí está muy bueno. Porque dice, si querés, a ver, siempre vamos a tener perspectivas, ¿no? Pero tenemos que buscar no las perspectivas singulares, individuales de cada uno, sino tenemos que buscar la visión panhumana. El sentido que rige para todos. Claro. Porque ¿qué pasa? Obviamente, esto es... Pues, como la que dice, si no fuera así, no. Solo el artista entendería la obra. Es que sí, Porque. y por eso, si vos lo ves, está buenísimo. Porque vos decís, si fuera una perspectiva tan individual, el artista solo entendería la obra. Y Ujú. que es el decurso de la modernidad artística. Porque empezamos con el realismo total, de la perspectiva y todo. Pero entonces ya hay un elemento que ya no es mi perspectiva. Pues yo tengo que regirme según las leyes matemáticas. Claro. Entonces, después la impresión. Bueno, pero ahí me sigo rigiendo un poco por la impresión que me da la cosa. Entonces ya no tiene que dejar de importar la impresión que me da la cosa, sino lo que... Pero de ahí hay un deslinde hacia lo que yo siento. Entonces cada vez hay un descenso, porque estamos en la etapa del intelecto, bajamos a la razón raciocinante cerrada en sí misma, bajamos a la sensibilidad, Y es por esto, porque cada vez más lejos de la cosa. más lejos de la cosa y más... A ver, vos cuando vas buscando... Porque ¿qué es más íntimo tuyo? Supuestamente. Pero en lo que vos experiencias, ¿tus sentimientos o las leyes morales? Claro, los sentimientos son más mis más sentimientos. incomunicables. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces hay un descenso hacia lo más caótico. Andrei Rublev no se estaba equivocando en lo que hacía, los griegos no se equivocaban en lo que hacían, los egipcios no se equivocaban en lo que hacían, sino que había un sentido en el que no tuviera perspectiva. El sentido es que justamente la cosa rige, y más que la cosa que la cosa rige, es que el sentido de la cosa rige, más que lo sensible. Y entonces ya no es copia de copia. Deja de estar en ese sentido. Y es lo mismo de artes liberales y artes serviles. Sí. Porque justamente el icono, como él habla sobre que es como un coágulo de sentido. Yo, si se quiere ir volviendo a la Simonetta, diría como una fractura, una rajadura en el mundo de la gravedad, una fuga hacia el sentido. El icono es la cosa mostrándose en sí y es el sentido apelando a uno. Entonces ya no es copia de copia, pues ya no es lo sensible lo que manda ahí, sino el sentido que tiene que llevar a través de lo sensible. Y soy yo el espectador quien me tengo que conformar a ese sentido panhumano. O sea, que es común a toda la humanidad. Claro. Yo creo que ahí un poco está lo de Florensky. Claro.
Y está bueno eso, que el artista responda a un sentido panhumano. Sí. Para la fraternidad universal. No, no. Sí. Pero no se restringe al sujeto. Bueno, pasa que da hablar de sujeto es Complicado. re complicado. Sí, está bueno. Y bueno, el texto de Coomaraswamy un poco amplía este tema. Sí. Pero yo creo que habla de lo mismo. Sí, y hay varias cosas. Por ejemplo, cuando dice, o sea, él explica que el arte, bueno, espero no estar repitiendo un poco porque es que realmente dice cosas parecidas a Brunelleschi, pero que el arte no es imitación de la naturaleza. O sea, que justamente tiene como el mismo estatuto que la naturaleza, Sí. en tanto los dos son, o sea, imitan o tienen que llevar a lo supramundano. Sí. O sea, no son fines en sí mismos, Es que, ¿sabes qué? sino que señalan una... Son epifanías. ¿Cómo es eso? Epiphenomen Sí. es llevar hacia arriba o hacia el fin. Entonces, Sí, la epifanía es lo que lleva hacia lo alto. A ver, si hablamos de un ser creador y de un mundo de sentido, todo el mundo te lleva, todo lo sensible te Claro. lleva. El arte va a estar en la misma claro. lógica. Y por eso cuando el artista tradicional pinta un árbol, no está pintando un árbol. Claro, Porque justamente el árbol para él no habla del árbol. Sí, o sea, pasa que el árbol sensible no es el árbol. Claro. Eh, Sí, ni está hablando de sí mismo. claro, sí. Y claro, y acá, perdón, pero es justamente la existencia de este otro mundo de sentido, del mundo espiritual, porque empieza Coomaraswamy diciendo las necesidades humanas son las necesidades de la totalidad del hombre, que no solo vive de pan. Claro. O sea, el hombre no es solo cantidad, hay sentido, por favor, hay esencia, y si no, estamos condenados al caos total. Claro, porque encima con esto de las perspectivas, que, o sea, estamos hablando del arte, pero se da en todo. Y sí, porque es lo que yo pienso eso. Sí, porque vos lo acabas de decir, si no, no. En la filosofía. O sea, claramente cuando se empieza o cuando se deja de pensar desde el ser y se empieza a pensar desde el pensar o desde el conocer, Sí, ya está. O sea, ya, a partir de entonces ya lo único que queda es caos, sí. contradicción y ya no se puede, siempre hay que volver a empezar de cero. Y empieza el movimiento dialéctico, porque justamente, a ver, la razón es dialéctica de por sí, porque justamente está sometida al tiempo y tiene que desplazarse en el tiempo. Es Pero sí, discursiva. es discursiva, Sí. claro, pero el tema es que tiene una salida y una llegada. Sí. Cuando vos sacas la salida y la llegada, que es la intuición, la intelección, es todo dialéctica. O sea, ya no solo la razón, sino la realidad. Sí, Claro. Bueno, Hegel. sí. Y ¿entendés? Y Sí. yo digo esto y vos decís lo otro y no hay nada más verdadero. ¿Entendés? O sea, y llevémoslo al absurdo. La fuente de Duchamp, Sí. yo digo que no es arte. ¿Y desde dónde decís que no es arte? Claro. ¿Desde dónde decís que el reggaetón no es arte? ¿Dónde te paraste para decir? Claro. Entonces, justamente este arte tradicional, y volviendo a Coomaraswamy, es un arte genéricamente diferente, dice él. O sea, no es, Claro. no es epocalmente diferente. Es genéricamente. O estilísticamente diferente. Claro. Claro. Porque dice, bueno, habla del arte asiático, pero es el arte
El tradicional. arte Tradicional. normal. Sí, sí. El arte anormal es de los últimos 500 años. Claro. Sí. Dice que por ahí lo tratamos como si fuera, bueno, un tipo distinto Sí. de arte, como un estilo novedoso. Y ahí, que es novedoso, entonces, bueno. Claro, vos decís, bueno, estos tipos que pintaban así como Sí. con las cabezas grandes, los ojos medio torcidos. Sí, primitivo. Como, claro, vos decís, bueno, qué bien los medievales, qué sé yo. No, y después, bueno, ahora está como de moda lo céltico, mañana va a estar de moda lo chino, Claro. pasado mañana lo subsahariano, ¿viste? Y es como, pues, qué interesante, mirá cómo hacía. Claro. Y dice, no, es algo sustancialmente distinto. Claro, Dice literalmente, genéricamente. claro, no, distinto. no es como el dadaísmo y el cubismo. Claro. Ahí está. Claro. Ahí sí. Son cosmovisiones distintas. Sí, Claro. sí. Y bueno, y esto de que se puede ver en otras, también en otras artes. O sea, no solo en otros ámbitos, sino... de acá voy contra... No sé por qué digo esto, voy contra Fareta. Pero- No. No, pero anda contra... Dale, que culé. Guarda unas palabras. Y que en el cine también se puede dar un cine que imite la naturaleza y un cine que imite lo... o que tenga esta pretensión de sentido. Sí. Y bueno, y ahí no puedes pensar en otro que estos, ¿no? Malik, Tarkovsky, todo esto. Claro, Sí, que, claro. que es como genéricamente El distinto. tema es el siguiente también, que lo dice Kumaraswamy: si yo no estoy inserto en una sociedad tradicional, yo no puedo entender Sí. la obra de arte que, así significativa, con sentido. Entonces, también podría, o sea, está bien lo que hace, bueno, ya es muy pretencioso, pero lo que hace Tarkovsky, Malik. O sea, se puede hacer arte De esa manera ahora. Eso. de esa manera en una sociedad donde ya no hay. No, para mí hay... Ya no hay Pero pasa- elementos para... Pasa que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que se lo discutí un poco, pero vivimos en la excepción. O sea, la modernidad es una excepción. Vivimos en la excepción, tipo, no digamos, por estar en la modernidad tenemos que dar por sentado estas cosas. No, estamos en una excepción. Estamos en lo que no está bien, o sea, tienen que hacer ese cine. ¿Me entendés? Ujú. Porque justamente el artista ya vive eso que dice. Tarkovsky, Malik, esperemos. Si no, nos hicieron un ole tremendo. De cierta manera lo están viviendo. No sé, digo. O sea, porque si no... O sea, tienen algo para decir y por lo tanto lo pueden decir. Por lo tanto, y si no, porque si no caemos los callados nosotros. Claro. O sea, ¿por qué estamos hablando? O sea, estamos en una época en la que... No, si somos hijos totales de nuestro tiempo. Claro, pero bueno, sí, es un tema que habría que pensar. Pero a lo que voy es cómo comunicas eso. O sea, cómo llegas Sí. al hombre moderno, que nosotros también somos, no es que estamos Sí. fuera del tiempo. Bueno, Pero sí. cómo, ¿de qué modo haces llegar eso? De un modo que nadie entiende. Porque esa es la realidad. Uno ve Tarkovsky y no lo entiende. En cambio, el medieval que no sabía ni leer ni escribir iba a la catedral y veía Sí. entendía. No igual que un obispo, no igual. Ujú. Pero había una comprensión mínima. Entonces, ¿cuál sería el modo de hacer arte? No sé. Sí, bueno, ahí Una está. discusión. Esa es una Ah, discusión. sí, Está sí. bueno porque es verdad que hay, Ética del arte sería, no sé. Sí. hay una necesidad de explicación. Bueno, pero igual pasa que... No sé, habría que... Para mí eso es un tema de discusión para otro podcast porque habría que investigarlo bien y... Pues suponete, Malik, re lo puedes ver sin... out of context. Claro. Es verdad que Tarkovsky... Por ahí no tanto. Pero igual también... A ver, justamente hablando de Andrei Rublev. Andrei Rublev
obvio, va a ser un perno, Como... La película. Sí. Porque si está, o sea, uno que está acostumbrado a planos, es más, shorts de no sé cuántos segundos, plano de 5 Sí. segundos, 3, y te pone un plano de 20 minutos y no es muy divertido. No, es. Pero... Del que cruza una pileta con una vela. Nostalgia. ¿Qué dura? ¿15 No, minutos? nostalgia, sí. ¿No es el espejo? No, es nostalgia. Nostalgia. Sí, son 10 minutos de él cruzando. Cruzando una pileta con una vela. Se la apaga y vuelve a empezar, se la apaga y vuelve a empezar. No. Bueno, Pero... bueno, eso es un tema. Es un no tema. lo vamos a cerrar. Pero, ¿y sabés que también por dónde quería ir? Que no los trata explícitamente como Araswamy, pero está implícito. Yo ya lo dije un poco con esto de que el arte de por sí tiene que ser sagrado, porque refiere a lo santo, a lo separado, a lo que no es profano. Es decir, que eres en esa división de Mircea de lo sagrado y lo profano. Y claro, a ver, el arte siempre se... Y lo leía como Araswamy y es así, o sea, supone, te hablaba sobre que en el arte oriental siempre se da hacia una vocación, o sea, que el que hace el arte es alguien específico porque fue llamado a eso, y que el padre inicia al hijo en los misterios del oficio. O sea, justamente lo mistérico es ese mundo de sentido que un poco se nos escapa. Y eso es lo exasperante. Que el mundo de sentido es misterioso y no se rige según nosotros. Él nos rige a nosotros. Entonces hay una iniciación en los ritos. Bueno, y también dice que la práctica de cualquier arte transmitido tradicionalmente es esencialmente un rito. Y justamente hablábamos de las distintas perspectivas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, y esto citando a Jonathan Pajot, la obra de arte total, ¿cuál sería? En este sentido, sagrado. Sí. La liturgia. Como llevar y es más, hasta Santo Tomás cuando dice, bueno, ¿qué necesidad hay de que los sacramentos sean físicos? No es el cine. ¿Qué? No es el cine la obra de arte total. No, sí. Okay. En la liturgia pues está. Comés. Sí. Entonces... Sí. Sí, no hay... No, es que no hay discusión. No hay discusión. Pero justamente ya no hay perspectivas en la liturgia. No es sino el estar en el recinto sagrado, en el estar en la casa de Tabé, estar en la Jerusalén celeste. Y justamente por eso en todas las liturgias hay anamnesis, y en la liturgia de San Juan Crisóstomo está la anamnesis, y en la anamnesis como Platón dice que es el recordar, Sí. pero que es un recordar haciéndote presente vos ahí, porque no es una mímesis la liturgia, sino que es una práctica reactualizadora de lo que pasó. O sea, se está haciendo presente lo que pasó en ese momento, está pasando. Entonces en la anamnesis de la liturgia de San Juan Crisóstomo dice, bueno, y recordamos su muerte, pasión, crucifixión, muerte, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión a los cielos y segunda venida. Claro. Yo voy a decir, ¿cómo estás recordando la segunda venida si no vino? Pero Estás en el 2007, o sea, sí. Todavía no. No, Claro. es eso. Es que no estás en el 2007, No. estás fuera. Y eso es el arte más sagrado, pues estás en el mundo, en el topos urano. O sea, es el arte que termina de cumplir su misión artística. Claro. Sí. Siendo siempre igual, es siempre nuevo, dice Kumaraswamy. Sí. En el arte Claro. tradicional no importa que vos estés pintando igual que tu abuelo, porque vos estás pintando lo que es siempre nuevo. O sea, lo que vos estás tratando de pintar es siempre. Sí. Claro. Entonces, no importa que quede igual. O sea, si vos trataras de innovar por innovar, entonces ya se volvería algo que no es tan nuevo. Claro. Y ¿No? se diferencian los artistas unos de otros
muy claro el ejemplo, dice como dos personas que bailan una danza folclórica, por el virtuosismo de alguna forma, por el hacer bien Sí, según... que en el arte tradicional no importa tanto que seas virtuoso o no. Sí, no importa tanto En mi virtuosismo, que yo maneje mejor o peor la técnica no Claro, es lo importante, ¿entendés? Porque yo no soy importante, porque el artista es anónimo. pero... A ver, ¿importa quién celebra mejor o peor misa? No debería importar. Es que la obra dice, no es del... No, la cita. La quería decir en un momento. La imagen es de aquel de quien es la imagen y no del que la ha hecho. Claro. Claro. Claro, no interesa el autor. No, pero dice que No, se no diferencian unos de otros un poco como el que baila mejor que otro, Pero eso pero en- no por hacer algo distinto. En la mentalidad moderna. En la mentalidad moderna lo que prima es el que hace mejor las cosas. Por eso vos te acordás, Lo que prima es el genio. Sí, el prisma. El prisma a través del... Claro, A través del cual muestra la cosa y no la cosa. claro, ¿entendés? Y entonces el prisma es El tal o lente. cual autor. No es el mito. Si querés ponerlo, nos ponemos así. Ujú. No es el mito en sí. Que el mito no importa quién me lo cuente. Es el Claro. mito, no tiene autor el mito. Justamente porque es mito. Cuando ya empezamos a querer decir, porque tal persona, tal sujeto hizo tal cosa, y lo importante que él lo hizo bien, no la cosa. Claro, Cuando tenemos que ver quién celebra bien misa, y el problema es el problema, ¿no? claro. Y justamente, y también está bueno que Ananda Kumaraswamy habla sobre cómo dentro de la tradición hay diversidad. O sea, como que todo, justamente, porque ¿qué pasa? Podemos decir, bueno, si la tradición, que la cosa manda, que el sentido manda, y parece como que te están poniendo una grita en el cuello y te están diciendo no, negro, y pegándote, diciéndote no, esto es lo que vos tenés que... Pero en realidad es como las cosas realmente son y te va haciendo más libre, justamente siendo realmente lo que tenés que hacer, y el artista que pinta lo que realmente es, se está haciendo más libre, él está siendo más el mismo. Claro. Porque el alma, de alguna manera, como dice Aristóteles, es todas las cosas. Y si el artista se hace todas las cosas, Ujú. Bueno, Sí, sí, sí. estamos en hora. Entonces, ya es recreo. Sí. bueno, disculpen si fue ultra mega caótico. Pero bueno, creo que por lo menos conocer los autores y los textos son breves. Sí, son. Voy a ver si puedo poner el link o algo, siempre esas cosas me cuestan. Pero si los pueden leer está genial. O sea, Sí. mucho más provechoso que escucharnos. Sí. ¿Y ¿Puedo terminar con una cita? Sí, por ¿O favor. vos ibas a leer una cita? No la encontré, así que no. Dale. No, si la encontraste, dale. No la encontré. ¿En serio? Sí, no importa. Lee vos. Que yo creo... Y también porque es complicada la cita, es medio juguetona, digamos. Entonces, para que piensen los valientes que escucharon hasta ahora, que dice Ananda Kumaraswamy: los verdaderos propósitos del arte son finalmente iconoclastas, y precisamente en este sentido, las menos artísticas de todas son las formas de arte antropomórficas y naturalistas, puesto que no forma parte de la manera de la naturaleza imitar sus propios efectos. Y el artista se compara al arquitecto divino, precisamente en este respecto, a saber, en que no trabaja por medio de ideas externas a sí mismo, sino por una palabra concebida en su intelecto, y juzga lo que las cosas deben ser, no por la observación, sino por sus ideas, que, primero de todo, él debe concebir en formas imitables. No sé, creo que está buena la cita.
Ayer leía una cosa de Chesterton parecida con esto de que debe ser un iconoclasta. Sí. Iconoclastas son los que... Los que extruden los iconos. Extruden los Claro, iconos. sí, sí, sí. Claro, y dice el artista, porque hablaba de un artista que convertía toda su vida en arte. Sí. Y hasta el cómo se vestía para él era un arte. Pero él dice, claro, y ahí ya perdió el sentido del arte, porque le dio demasiada importancia al arte. O sea, el verdadero artista dice deja que sus obras se hundan en el fondo del mar. O sea, pinta bien porque pinta despreocupadamente. Sí. Es como el de Luis, el del Gran Divorcio, Sí. que el loco está en el cielo, literalmente, Sí. y viene un ángel y le dice, mirá, acá 50 metros, ya está, ya fue el arte. Sí. Acá ya fue el arte, ya te moriste, ya está. Claro. Y el otro le dice, no, quiero quedar acá con mis obras para seguir pintando esto, Sí, no sé qué. me daba ideas para seguir pintando, pero no, es que ya no hay que pintar. Y ya no hay que pintar, loco, ya te moriste, ya estamos... El Gran un poco Divorcio, eso. otro Sí. próximo. Otro buen libro. Bueno, así que eso. Sí, lean los textos que Lean los va a textos, ser son, más son un poco más ordenados y claros. Y claros muchas y gracias. distintos. Sí, Claros y distintos. claros y distintos. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, si es que alguien llegó hasta acá. Y compartan, denle like, comenten. Suscríbanse. Eso viene, sí. Por favor. Bueno, y nos vemos en un próximo episodio. Muy bueno.